Hola, mi nombre es Javier y el día de hoy estudiaremos las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son la moda, la mediana y la media. Empecemos estudiando la media. Lo haremos mediante un ejemplo. En esta tabla se presentan las edades de las clientes atendidas en una sala de belleza durante una semana. En esta primera columna están las edades. Las hice de 10 en 10, o sea, la amplitud es de 10 en 10. En el primer intervalo van las clientes que tenían edades entre 0 y 10 años. En el segundo, de 10 a 20 años. El que sigue, de 20 a 30 años. Luego, de 40 a 50 años. Después, de 50 a 60 años. Estas son las edades. Ahora calculamos la marca de clase, que es simplemente sumar estos dos límites y dividirlos en dos. 0 más 10 me da 10. Dividido en 2 me daría 5. O sea que aquí me va a quedar un 5. En el segundo tengo 10 más 20 me da 30. Dividido en 2 me daría 15. Y así sucesivamente hago con todos los demás. Y me quedarían los siguientes valores: 5, 15, 25, 35, 45 y 55. Si tú te fijas, después de haber calculado el primero, simplemente era sumarle la amplitud y me salían todos de 10 en 10. En esta columna tenemos las frecuencias. Las frecuencias son las clientas de cada rango de edades. Entonces, desde 0 a 10 años hubo 8 clientas. De 10 a 20 años hubo 12 clientas. De 20 a 30 años hubo 4 clientas. De 30 a 40 años hubo 6 clientas. De 40 a 50 años hubo 10 clientas. Y de 50 a 60 años hubo 10 clientas también, para un total de 50 clientes. En esta columna se calculan las frecuencias acumuladas, o sea que se van sumando. En el primero tengo el 8, entonces aquí de primero me va a quedar 8. Luego tendría 8 más 12 y lo pongo acá. Luego a eso le sumo estos 4, a eso le sumo estos 6, a eso le sumo estos 10 y a ese resultado le sumo estos 10. Y en total me van a quedar los siguientes resultados. Estas son las frecuencias acumuladas. Finalmente multiplicamos cada marca de clase por su respectiva frecuencia y nos dan los siguientes datos. Si te fijas, tengo 5 por 8 que me dio 40. La siguiente, tengo 15 por 12 que me dio 180. Luego tengo 25 por 4 que me dio 100. Luego tengo 35 por 6 que me dio 210. Luego tenemos 45 por 10 que me dio 450. Y finalmente tenemos 55 por 10 que me dio 550. Lo sumamos todos para un total de 1530. Ya tenemos todo lo necesario para calcular las medidas de tendencia central. La primera medida de tendencia central que vamos a calcular es la media. La media es simplemente dividir este total en este otro total. La sumatoria de estos de acá divididos en el total de datos. Mira que la fórmula lo dice. Y vamos a reemplazarlo. Tenemos 530 dividido en nuestro total de datos, que era 50. Y eso me da un total de 10.6. O sea que la media nos dio 10.6. Sencillo, ¿cierto? Ahora vamos a la siguiente, que sería la moda. La moda inicia con límite inferior del intervalo modal. Como la moda se trata de calcular el dato que más se repite, es lógico empezar buscando cuál es la categoría que tiene mayor frecuencia. Entonces vamos a buscarlo en la tabla. Esta es nuestra tabla. Entonces, en las frecuencias, ¿cuál sería nuestra mayor frecuencia? Cierto, es este 12. O sea que vamos a trabajar con este renglón de aquí y vamos a empezar a reemplazar. En la fórmula decía límite inferior. El límite inferior de esta clase es 10, ¿cierto? Porque el superior es 20, pero el inferior es 10. La fórmula inicia con el límite inferior de la clase modal. El límite inferior es 10. Entonces, en la fórmula aquí donde tengo este límite inferior, lo tengo que reemplazar por un 10. Miren que aquí lo reemplacé. Luego, ¿qué dice acá?
Dice frecuencia actual menos frecuencia anterior. Eso lo podemos buscar en la tabla también. Buscamos aquí en la tabla frecuencia actual menos frecuencia anterior. Entonces tendría 12 menos 8. Y entonces eso lo vamos a reemplazar en la fórmula. Y pusimos 12 menos 8. Si tú te fijas, lo que estaba aquí en el numerador es lo mismo que estaba acá. O sea que aquí también tenemos que poner 12 menos 8. En esta parte del denominador dice frecuencia actual menos frecuencia posterior. Vamos a buscarlo en la tabla. La frecuencia actual es 12 y la frecuencia posterior es 4. O sea que tengo que escribir 12 menos 4. Y aquí lo pusimos, 12 menos 4. Lo único que nos falta reemplazar es el valor de C. C es la amplitud. La amplitud es de cuánto en cuánto se hicieron los intervalos. Como los intervalos lo hicimos de 10 en 10, ahí reemplazo esa C por un 10. Lo único que me falta hacer son las operaciones matemáticas. Empezaré haciendo esta resta y esta resta. Entonces aquí tengo 12 menos 8. Me daría 4. O sea que aquí arriba me va a quedar un 4. Aquí también me va a quedar un 4. Acá tengo 12 menos 4, que me daría 8. Entonces me quedaron 4 arriba, 4 aquí abajo y 8. Ya casi vamos terminando. ¿Qué debo hacer? Sumar estos dos que están en el denominador. 4 más 8, 12. Finalmente debo multiplicar este 10 por este 4. 10 por 4 me daría 40. Solamente debemos hacer esta división. 40 dividido en 12, lo cual nos da como resultado 3.33. Ya casi terminamos. Para calcular la moda solamente nos falta hacer esta suma. 10 más 3.33 me da 13.33. Y listo, ya calculamos la moda. Pasemos a calcular la mediana con esta fórmula. Dice límite inferior de la clase anterior. Este menos 1 significa anterior. Pero entonces, antes de empezar a reemplazar en la fórmula, necesito hallar la mitad de nuestros datos. Como nuestros datos son 50, debemos dividir 50 entre 2. Tenemos que dividir n entre 2, o sea, 50 dividido en 2, lo cual me dio 25. Debo buscar en la tabla, en las frecuencias acumuladas, el primer número que sea mayor que ese 25, para poder saber cuál es la clase mediana. Entonces, en las frecuencias acumuladas, el primer número que sea mayor que 25. Este no es mayor que 25. Este no es mayor que 25. Este no es mayor que 25. Pero este 30 sí es mayor que 25. O sea que voy a trabajar con este renglón, donde está el 30. Esta va a ser la clase mediana. Entonces, resaltemos la clase de mediana. Entonces vamos a mirar otra vez en la fórmula. La fórmula dice límite inferior de la clase anterior. Miremos en la tabla cuál es la clase anterior. La clase anterior a esta donde estamos trabajando es esta, y su límite inferior es el 20. Entonces, donde tengo ese límite inferior, debo reemplazarlo por este 20. Ahora, donde dice n sobre 2, n es la cantidad de datos. O sea que tengo 50 dividido en 2. N es la cantidad de datos. Entonces tengo que hacer 50 dividido en 2, que ya sabemos que nos dio 25. 25 va a reemplazar esto que está aquí. Luego dice frecuencia acumulada anterior. Entonces vamos otra vez a la tabla para ver cuál es la frecuencia acumulada anterior. Estas son las frecuencias acumuladas. La anterior de este 30 sería este 24. O sea que debemos reemplazar esta parte de aquí, lo vamos a reemplazar por un 24. Vamos a trabajar el denominador. En el denominador dice frecuencia del dato. La frecuencia del dato vamos a buscarla en la tabla. La frecuencia es 6. O sea que esa FI la voy a reemplazar por este 6. Aquí lo puse. Finalmente, la amplitud. La amplitud es de cuánto en cuánto se hicieron los intervalos. Lo hicimos de 10 en 10. O sea que esta A la reemplazo por un 10. Ya casi terminamos. Luego
me falta hacer solamente las operaciones. Iniciaré haciendo esta resta, donde tengo 25 menos 24, obviamente me da 1. Luego hacemos la multiplicación de este 1 por el 10, que me da 10. Tenemos que hacer esta división. 10 dividido en 6 nos dio 1.66. Y para calcular la mediana, lo último que nos falta hacer es sumar estos dos datos. 20 más 1.66, que nos da 21.66. Entonces ya calculamos la media, la moda y la mediana. Espero que este video te haya servido. Suscríbete a mi canal. Chao, chao.